Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Nuevamente, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos tiene entre los vivos de estudiar la palabra de Dios. Esto es muy importante. Quizás este tiempo que yo me siento frente a esta computadora sea el mejor tiempo que he aprovechado en este día, aunque muchas veces ya vengo de testificar y estudiar la palabra con otras personas por fuera y así. Pero el tiempo que le dedicamos nosotros a la palabra de Dios es el tiempo más importante, es lo más importante que hemos hecho en el día. Y que no pase un día sin leer algo de la palabra de Dios. Cojan ese hábito piadoso, hermoso. No saben de lo que se están perdiendo, pero esto es una bendición. Yo me refugio en la palabra de Dios y es algo extraordinario lo que Dios puede hacer acá, las cosas hermosas que uno va entendiendo, que Dios le va mostrando. Y poco a poco va a ir aprendiendo y cogiéndole cariño a la palabra de Dios, que ya no sea una obligación sino una necesidad, que ya yo no puedo pasar un día sin leer la palabra de Dios y compartirle a alguien también la palabra de Dios. Son cosas muy importantes. Y también enviando saludos por allá a Ucrania, a la hermana Ruth y familia allá. Aquí están bien el resto de familia, en Colombia también, allá en Ocaña, en Ábrego, donde ven estos videos, tal vez Cúcuta y Bucaramanga, y la familia de ahí en México, que estén compartiendo estos videos. Por lo menos me ven y saben que estoy entre los vivos todavía. Eso es muy importante. Y que estamos bien y estamos sirviéndole al Señor hasta donde sea posible. Ya cuando Él dispondrá, hasta aquí nomás, listo. Saldré a conocer al jefe que yo tenía. Pero bien, y saludos y muchas bendiciones también a los que nos ayudan a sostener la obra misionera. Yo no sé, pero oigo los domingos que dan gracias a las personas que hacen transferencias desde allí. Desde el templo se les envía la bendición a ellos y que Dios les bendiga, su familia, su economía. En el nombre de Cristo el Señor. Bendiciones y muchas gracias. Bien, oremos y vamos nuevamente a estudiar esto de la palabra de Dios que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas. No es que solamente nos habló, sino que nos dejó el ejemplo, nos mostró. No es alguien como un fariseo que pone cargas y manda y que hagan esto y él no mueve ni siquiera un dedo, como dice en el capítulo 23 de Mateo. El Señor dice, hagan lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hacen. Y Cristo dice, hagan lo que yo hago, lo que ustedes han visto. Incluso en el capítulo 11 de Mateo, cuando vinieron los discípulos de Juan, a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Entonces hizo ahí muchos milagros y dice, miren y vayan, cuéntenles lo que yo hago. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos viven. Los endemoniados salen disparados de acá. Muéstrenles. Ahí les mostró y vayan, díganle las cosas que yo hago. Era con ejemplo. Y es alguien que tiene una autoridad tremenda. Es Cristo, el que todo lo hizo bien, el que tuvo la respuesta a todas las preguntas y soluciona todos los problemas. A Él es el que necesitamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos. En este momento y en estos tiempos, Señor, siempre agradecidos y con cuidado porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra. Gracias, Padre, por Jesucristo que hizo posible lo que humanamente es imposible. Una salvación tan grande, porque no tenemos nosotros esa santidad que usted demanda, que un Dios santo, santo demanda.
Y ahora se nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si dejamos a Cristo, lo dejamos todo, pero lo tenemos a Él. Seguimos adelante y pensando siempre en el ejemplo que Él nos dejó para también seguir las pisadas de Él. Muchas gracias porque anduvo por este mundo y pudo vestirse como humano y sabe las peripecias que se viven aquí en esta tierra, Señor. Es el único que conoce, sabe el dolor, la alegría, la angustia, porque ya pasó por donde ninguno de nosotros hemos pasado, la muerte. Entiende todo lo que es el sufrimiento, alguien que sufrió, varón experimentado en quebrantos. Gracias porque tenemos aquel que puede compadecerse, dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, segundo a los Corintios 5:21. Gracias. El ejemplo que nos dejó es grande y seguir esas huellas, hermoso. Pero no es lo mismo, nosotros no somos Él, pero trataremos de seguir el ejemplo y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, vamos a abrir hoy nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 43. Está hablando Cristo y esto es parte del Sermón del Monte. Aquí dice, el amor a los enemigos, un mandamiento, no es una opción. Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está hablando Cristo. Pero yo les digo, esto es otra cosa. Aquí sí hay que parar las orejas y escuchar bien qué es lo que va a decir. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Yo digo, es muy fácil decir esto cuando uno está bien, no tiene enemigos, no hay oposición, todo anda viento en popa. No, es muy fácil decir esto. Y cuando Él lo dijo, estaba en pleno auge en su ministerio y todo, grandes multitudes le seguían y todo estaba bien. Entonces digo, es muy fácil hablar esto. Pero Él lo dijo, amad a vuestros enemigos. Y nos manda a hacer eso. Bendecid a los que los maldicen. Que no devolvamos maldición por maldición, es lo que nos dice allá en Primera de Pedro y nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas. Cuando a él le maldecían, encomendaba a aquel que juzga justamente, ni él se atrevía a juzgar, le encomendaba al Padre. Bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, porque por lo general nosotros hacemos bien al que nos hace bien, al que nos ayuda, al que está a favor nuestro y todo. Pero aquí es otra cosa, haced bien a los que los aborrecen. Que no estemos pagando mal por mal, sino venciendo el mal con el bien. Y orad por los que los ultrajan y los persiguen, porque nuestras oraciones por lo general son por nuestros hijos, la esposa, los hermanos, la familia y por un trabajo y que me bendiga y que me aumenten el sueldo y un poco de cosas, pero lo que Él pide son otra cosa. Así que dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Uno muchas veces en una oración puede decir, Señor, tómale en cuenta lo que están haciendo esto, porque es injusto, yo no he hecho nada y No, es lo que dice Padre, que le digamos, Padre, que seamos como nuestro Padre Celestial, que no hace excepción de persona.
bendiga a estos que me están poniendo problemas y maldiciendo y todas estas cosas. Aprender a orar, pero lo está diciendo Cristo, alguien con autoridad que la mostrará después. Pero aquí todo está bien y es fácil hablar. Yo puedo decirle esto a la gente cuando predico, pero para mí es facilito. Pero para hacerlo yo es otra cosa. Siempre enfatizo, esto lo dijo alguien muy especial y con mucha autoridad, no como yo. En el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Él no hace acepción de personas. A todos nos trata por igual. Si hiciera acepción de personas, sería un pecador, igual que nosotros, porque eso es pecado, hacer acepción de personas. Y nosotros sí. Si yo tuviera el poder para hacer llover y todo esto, yo le mandaría a mi hija allá en Guayaquil un buen aguacero que tiene un tremendo, hermoso jardín allá, nosotros tenemos acá, y lo que sobre que vaya para los vecinos. Nosotros manipulamos todo, no somos como el Señor. Nosotros sí hacemos acepción de personas, pero Él no, y nos dice que seamos así, que a todos los tratemos por igual, a los amigos y enemigos. A veces son enemigos que se gana uno. Yo pienso en David y Saúl. Y Saúl hablaba de David como su enemigo. Y para David no era un enemigo, era el ungido de Jehová, intocable, indestructible este hombre. Pero él entendía, el otro no. Entonces, yo no lo voy a tocar, lo puso Dios para que terminara el problema, pero dijo, no, el Señor es el que va a tener que hacer estas cosas, porque Él es el ungido de Jehová. Pero para el otro era un enemigo, cuando no había hecho nada. Y a veces tenemos problemas así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bendecirlos, orar por ellos. Es lo que nos pide aquí la palabra de Dios, para que seamos como nuestro Padre que está en los cielos, que no hace excepción de personas. Para Él a todos nos ama, no importa lo que sea y lo que hagamos. Todos somos iguales para Él. En el 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o pecadores? Y uno, si va pasando algo y saluda a alguien y no le contestó, dice, ya yo no le vuelvo a saludar. Pero eso es lo que tiene aprobación delante de Dios, que al siguiente día uno lo encuentra, dice, buenos días, y a la tercera le contesta o alguna cosa. Pero hacemos lo que dice el Señor, porque ¿qué méritos tiene uno si está saludando a la familia o los hermanos en la congregación? Es aquellos que se oponen, que están en contra nuestra. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles, los pecadores y todo? Somos igualitos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Especialmente sin hacer acepción de personas, tratarles a todos por igual, amarlos unos a otros, amarnos a todos, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino venciendo el mal con el bien. Esto desarma a cualquiera cuando uno devuelve algo bueno por algo malo. Eso es lo que tiene mérito y aprobación delante de Dios. Entonces Cristo habla cosas muy hermosas acá, pero Él está muy bien y tranquilo. También dice acá en el capítulo 12 de Mateo, está hablando aquí el Señor y dice, vamos a leer capítulo 12, versículo 31. Por tanto les digo
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero él dice, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, todo lo que blasfemen y digan de Cristo el Señor, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, dice. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y lo está hablando Cristo, pero está todo bien y está tranquilo aquí. Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, porque le habían atribuido al diablo una obra del Espíritu Santo, y esta blasfemia es imperdonable, dice la palabra. Pero cualquier blasfemia y cosas que digan contra el Hijo del Hombre y todo lo que hagan y digan de Él, le será perdonado. Lo dijo, pero cumplirlo es otra cosa. Y es ahí donde dice uno, pues, esto es lo extraordinario de Cristo. Dice en Lucas capítulo 23, recuerde que nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas. ¿Cómo es que se debe perdonar? ¿Cómo se debe reaccionar frente a un enemigo o una persona que le está complicándole la vida a uno? Uno siempre trata de defenderse o responderle igual y todo, pero lo que dice él es otra cosa. Y aquí es donde todo tiene aprobación. En Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y aquí está cumpliendo esas palabras que Él habló. Amen a sus enemigos, oren por sus enemigos. Aquí está el Señor, Padre, perdónalos. Y aquí no está como cuando estaba ahí en el Sermón del Monte comenzando su ministerio y todo lo demás. Aquí está en una cruz, está clavado ahí sufriendo. Son las 12 del día, está crucificado desde las 9 de la mañana. No ha comido, ni bebido, ni dormido. Toda la noche fue tortura, hasta desfigurarlo, desangrado, con una corona de espinas. Algo espantoso. Si uno hubiera estado en el caso de Jesús y hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho y desde ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y todo esto, y rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado, y los que estaban allí empezaron a golpear a Jesús, unos le daban de bofetadas y puñetazos y todo. Pero él no dijo ahí cuando iniciaron eso, Padre, perdónalos, sino cuando ya agotaron todos los recursos. Impresionante. Cuando él ya no se parecía a un ser humano, ¿cómo lo volvimos? Porque todo fue por culpa nuestra. Y estando en esa condición es que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se cumplen esas palabras, que cualquier blasfemia y pecado y cosas que se digan y le hagan al Hijo del Hombre le serán perdonadas, y aquí las está cumpliendo. Es alguien que tiene autoridad para decirnos, yo les voy a dejar ejemplo para que sigan mis pisadas. Esto no se ve todos los días, únicamente se vio allá en el Calvario. Y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me puse a pensar,
dijo eso porque ya terminó o verdaderamente no sabían. Porque Él dice, no saben lo que hacen. Y buscando en la palabra sí encuentra algunas respuestas, uno por acá. En Hechos capítulo 13 dice la palabra, en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, entonces sí es verdad que Él no puede mentir, porque Él es la verdad. No saben lo que hacen. Aquí dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, porque no lo conocían ni sabían. No conocían a Jesús ni sabían lo que habían hablado los profetas, y al condenarle cumplieron la palabra. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero la gente de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni sabían lo que habían dicho los profetas, cumplieron esas palabras al condenarle. Entonces ellos no sabían lo que dijo Cristo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran sabido que Él era el Mesías? Dice acá en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces sí, no sabían lo que estaban haciendo. Pero también es lo increíble que aunque uno no sepa, sigue para adelante sin entender las cosas. Pero esto es un ejemplo tremendo el que nos dejó. Llegar a perdonarnos a todos, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué condiciones estaban? Extraordinario, todo. Y para seguir ese ejemplo no es cualquier cosa, pero nos dejó ejemplo. Allá lo dijo, aquí lo cumple. Esto se llama integridad. Es impresionante. Tal vez como le dijeron en Lucas capítulo 24, después de la resurrección, que iban 2 discípulos por el camino de Maús y le hablaron de Cristo. ¿Por qué están ustedes tristes? Y todo esto. Dije, ¿eres tú el único forastero que no sabes las cosas que han pasado o sucedido acá en Jerusalén? ¿Qué cosas? De Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y obras, delante de Dios y del pueblo y de los hombres. Esto se llama integridad. Era el mismo en cualquier parte, en privado, en público, en todo. Varón poderoso en palabras y obras. ¿Están de acuerdo? Él allá habló en Mateo capítulo 5, en el capítulo 12 habló también de que todos los pecados les serían perdonados a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí en Lucas está cumpliendo eso. Ese es un ejemplo tremendo.
el que nos ha dejado. Y aquí también, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y si no lo crucifican, ¿qué hubiera pasado? Las escrituras no se habían cumplido y toda la descendencia de Abraham estaría en problemas. ¿Qué somos nosotros? Los gentiles. Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que Él participó de carne y sangre así como nosotros, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar de la muerte a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda su vida, porque no socorrió, dice ahí, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y vino a crucificar, la crucifixión fue por los gentiles más que todo, por la descendencia de Abraham. En Gálatas capítulo 3 dice que los que somos de la fe somos bendecidos en nuestro padre Abraham. Y Él no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a nosotros. Todo se dio y lo hizo por nosotros, especialmente por el olivo silvestre, los gentiles. Extraordinario todo lo que podemos ver y entender de Él. Y lo que se nos dice ahora en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello es la garantía que Dios nos ha dado como anticipo hasta la redención adquirida. El 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed buenos, benignos, unos con otros, misericordiosos, no dando lo que merece, sino lo que necesita, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mire el nivel tan alto que nos da, esa responsabilidad tan tremenda que nos da. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo allá en el Calvario, estando desfigurado de todo, pero ahora no perdonamos nada. Y unas cosas por las cuales nos enojamos que da esta tristeza es tremendo. Y no podemos perdonar eso. Imagínese una cachetada o algo que le hagan a uno. No, que va uno a perdonar. Pero dice: perdónense unos a otros así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, para uno poder perdonar a otro, necesita entender cómo me perdonó Cristo a mí o cómo me perdonó Dios a mí. Y de la misma manera aplicar y perdonar a los que nos ofenden. Pero lo habló alguien con una autoridad tremenda que nos dejó ejemplo. Ejemplo para que sigamos sus pisadas. No fue solo hablando, sino mostrando. Hagan esto, hagan lo que yo hago. Allá en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies y todo, dice: entiendan lo que yo he hecho. Yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies. Ejemplo les he dejado para que sigan ustedes, también lávense los pies unos a otros y todo lo demás. Dice: si Él, siendo el Señor y Maestro, hace el trabajo de un esclavo, ejemplo les he dado para que sigan las pisadas, mis pisadas. Así que extraordinario todas estas cosas que estamos aprendiendo, pero llevarla a cabo va a ser cosa seria y tenemos que hacerlo, porque nos dijo: ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Perdónense unos a otros así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es tremendo la responsabilidad que tenemos,
Y si tenemos problemas para perdonar, tratemos de no ofender a nadie. Y a veces nadie ofende y solo nos enojamos y nos amargamos la vida. Pero bien, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentren, en mi caso, por Colombia. Bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén.